Mesoamérica es un área cultural del continente americano donde se desarrollaron las culturas más relevantes en el área. Comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occidente de Nicaragua y Costa Rica. Los pueblos originarios de Mesoamérica que la conformaron hace más de 3.000 años se pueden observar actualmente por medio de prácticas y expresiones cotidianas en nuestro país. Varias características de estas culturas se conservan y mezclan con otras, dando paso a símbolos identitarios que conservamos actualmente. El tleocintle fue domesticado hasta lo que hoy conocemos como maíz. Este es un ejemplo de la identidad cultural, ya que este cereal es originario de Mesoamérica y era la base de la alimentación de los pueblos que la habitaban, y hasta el día de hoy lo sigue siendo. También el maíz, al ser domesticado, dio paso a que los grupos nómadas humanos, recolectores, cazadores, se convirtieran en agricultores sedentarios, derivando a la creación de características económicas, sociales y religiosas de los pueblos mesoamericanos. El maíz en los pueblos mesoamericanos se consumía en tortillas, mientras que actualmente este lo encontramos en más de 700 formas, tanto en bebidas como en alimentos. Para el cultivo del maíz se usó la llamada milpa, que consiste en sembrar maíz junto con otros alimentos, como el frijol y la calabaza u otras combinaciones con jitomate y chile. Hoy en día algunos pueblos siembran de esta forma. Actualmente el maíz es la base de nuestra alimentación, sin embargo su producción a nivel mundial está destinada a producir etanol, el cual es un biocombustible, generando que para el uso comestible sea más escaso. También está la preferencia entre el maíz blanco y el amarillo, dejando de lado a la variedad de razas de maíz, todas dadas en nuestro país y Guatemala. Asimismo, el consumo del maíz que proviene de Estados Unidos es más barato, por lo que prefieren consumir este a pesar de su baja calidad en comparación del maíz producido en nuestro país, generando pobreza en las regiones en donde se produce. Además, se introdujo el maíz transgénico en el campo mexicano. Este maíz está genéticamente alterado para resistir herbicidas o insectos, haciendo su semilla estéril, por lo que estas semillas no sirven para la siguiente siembra, esto siendo una desventaja para los productores de este alimento. Actualmente, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, declaró que existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes. Este número hace referencia al número de etnias indígenas en nuestro país, que aún conservan su cultura. A pesar de que en nuestro país no se establece como obligatorio el hablar español, este deja en desventaja el habla de alguna lengua indígena. Sin embargo, la sobrevivencia de esta lengua indica que aún contamos con gran riqueza cultural. Existen palabras denominadas indigenismos derivados del náhuatl, denominados nahuatlismos. Estos también se usan para nombrar conceptos que no existen en el español. En nuestro país existen ciertos nombres de lugares un poco extraños. Esto es la toponimia, que es un conjunto de nombres propios de un territorio o lugar. Estos se expresan en una lengua originaria o adaptación de estas. En estos nombres se puede encontrar la historia de los pueblos, su concepción del escenario geográfico, entre más aspectos, haciendo referencia a su alrededor. Unos ejemplos distinguidos son Anáhuac, que significa cerca del agua, ya que la región contaba con lagos centrales. Nueva España, México, que proviene del náhuatl, que significa el ombligo de la luna. Con esto nos damos cuenta que las culturas mesoamericanas aún viven en nuestra cultura, son nuestras raíces y sin ellas no tendríamos la diversidad cultural que tenemos. Es importante conservarlas ya que son parte de nosotros.